Bueno, en esta primera parte vamos a hablar sobre lo que es un notario, sobre la distinción que tiene el título y la función. Vamos a hablar de las clases de notarios y por último vamos a hacer referencia a los requisitos para ser un notario. El notario, el concepto de notario, lo vamos a encontrar en la Ley Provincial 9020, que en el artículo primero, ya en el primer artículo, establece que a los efectos de la ley, de esta ley, es notario quien, conforme a sus prescripciones, se encuentra habilitado para actuar en un registro notarial de la provincia. El matriculado es el aspirante a notario. ¿Qué va a hacer? Va a dar fe de qué? De hechos, de actos y de negocios jurídicos de derecho privado. Es un oficial público que por delegación del Estado da carácter de verdad, de certeza, de permanencia a cada uno de los actos jurídicos que vaya haciendo. En síntesis, notario, ¿qué es? Es un profesional del derecho en ejercicio de la función pública. Vamos a distinguir ahora entre título y función. Para ser un notario, el título es el de ser abogado, tiene que ser abogado. La función es cuando va a tenerla cuando se obtenga el registro de escrituras públicas y notarias. Recién ahí es el momento en que va a comenzar el verdadero ejercicio de la misma. Clases de notario. Tenemos cuatro notarios, cuatro tipos de notario. Tenemos el notario titular, el adscripto, el suplente y el interino. Vamos a analizar cada uno de ellos. El titular es aquel que el Poder Ejecutivo le dio regencia de un protocolo o registro de escrituras públicas. ¿Eh? La regencia es la custodia y la administración. Los adscriptos son aquellos que comparten el registro con el titular a elección del titular. Es el titular el que elige al adscripto, no se lo impone nadie. Tengan en cuenta que así como el titular lo inscribe en el registro, también lo puede echar. Es una creación propia de la ley argentina que consiste en actuar en el registro otorgado a un escribano titular con los mismos deberes y las mismas atribuciones que éste y con la responsabilidad conjunta. Cuando actúa, salvo la que va a derivar, y esto prestemos mucha atención, la que va a derivar por un delito penal, porque en este caso la responsabilidad es personalísima. Puede haber un escribano adscripto en cada registro, nos dice la ley 90-20. El adscripto es elegido por el titular entonces, tengamos en cuenta eso. Es el titular el que lo va a proponer al colegio de escribanos. Es el adscrito quien en caso de ausencia temporaria, ya sea un viaje, una enfermedad, va a reemplazar al titular en esa función. La antigüedad de la inscripción, cuando se produce la vacancia de su registro, exigía generalmente es de 5 años. ¿Eh? La, la antigüedad para ser adscripto, cuando se produce una vacancia en el registro, se exige que tenga una antigüedad de 5 años.
el notario titular y el escrito ejercen en el mismo registro notarial, motivo por el cual la responsabilidad entre ambos es solidaria, responden en forma conjunta. Después tenemos los notarios suplentes. ¿Quiénes son? Las leyes orgánicas los mencionan junto con los adscriptos. Son los encargados de suplantar al escribano titular por un tiempo que no podrá exceder los 5 años en la provincia de Buenos Aires. Y tampoco puede ser renovado. Obviamente, no puede ser renovada sin mediar un intervalo de 2 años, por lo menos. Tiene iguales atribuciones, derechos y obligaciones que los adscriptos. El titular no puede ejercer mientras ejerce el suplente. En consecuencia, la responsabilidad entre el titular del registro y el ausente entre el titular y el suplente es subsidiaria en este caso. Recordemos, entre el adscripto y el titular, la responsabilidad era solidaria. Acá entre el suplente y el titular es subsidiaria. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Esto por qué es importante? Porque la subsidiaria es cuando un titular, bueno, los suplentes se dan cuando un titular que no tiene un adscripto necesita ausentarse por el motivo que sea, ya sea una enfermedad, un viaje, lo que sea. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Llamar a otro notario titular del mismo distrito notarial para que lo reemplace, para que lo suplante durante esa ausencia. La ausencia es temporal, pero como ejerce la fe pública delegada por el Estado, no va a poder cerrar su escribanía, tiene que garantizar la atención. No es que el escribano suplente cierra su escribanía para venir a trabajar en la escribanía de otro. No, no, tiene que garantizar la atención. La ley permite al titular del registro llamar a otro titular del mismo distrito notarial. Y ello porque va a tener que venir a trabajar a la escribanía de él. Y no puede cerrar la de él. Esto es claro. Obviamente tiene que notificar al colegio de escribano que se va de viaje, por ejemplo, de tal fecha a tal fecha, y durante ese lapso de tiempo se va a quedar como suplente un profesional X, notario, titular, ¿eh? que va a trabajar en su escribanía de tal hora a tal hora. Tiene que garantizar por lo menos 4 horas de atención en la escribanía. Eh, Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque puede pasar que durante ese tiempo el colegio de escribanos le haga una inspección espontánea, inspección de oficio. Y no lo encuentra, sino que encuentra otro profesional y por ello puede ser objeto de una sanción. Después tenemos los notarios interinos, que son aquellos que ocupan la vacancia de un registro, es decir, que su desempeño es transitorio. Si se trata del notario adscripto del registro en cuestión, su interinato no puede ser menor a un año, tiempo mínimo previsto para la realización de la inspección por parte del Colegio de Escribanos.
Si esta inspección lo aprueba, el interino se convierte en titular de dicho registro. Si es reprobada, el interino pierde dicha posibilidad. Pierde la posibilidad de la titularidad del registro. Y por lo tanto el registro se declara vacante, pasando el notario en cuestión a la lista de aspirantes de notarios. Si no existe adscripto, dicho interinato será ocupado por un notario designado por el colegio y hasta tanto se llame a concurso para ocupar el registro en cuestión. ¿Sí? Y ahora vienen los requisitos previstos por la ley. Y son básicamente 6 requisitos. El primero es ser argentino naturalizado, el segundo ser mayor de edad y menor de 75 años, el tercero residir en el distrito donde se quiere residir, donde se quiere ejercer. Es decir, que si quiero ejercer en Mar del Plata, tengo que tener mi lugar de residencia en Mar del Plata. El cuarto tiene que tener el título de abogado, no de escribano, como ya dijimos. Ello porque las carreras de Derecho tienen entre sus materias la materia de Derecho Notarial. La ley solo pide ser abogado. El título de escribano ni siquiera da puntaje en los antecedentes. Si sos abogado, si haces una especialización, pero también el título de grado de escribano no. En quinto lugar, tenés que acreditar que no tenés antecedentes penales. Ello con el certificado de antecedentes penales que ahora por suerte se pide online. Y en sexto lugar, no ser sordo, ni ciego, ni mudo, porque hay que garantizar el ejercicio de la fe pública. Con todos estos requisitos, el abogado puede inscribirse como aspirante a notario en el colegio escribano. Cuando haya concurso, va a esperar que lo llamen, o cuando alguien necesite un adscrito, también va a esperar que lo llamen. Bien, con esto terminamos esta primera parte, ¿eh? Donde definimos, acuérdense, el concepto de notario, que estaba en el artículo primero de la ley 9020. También hicimos la distinción entre títulos y función, ¿eh? Que el título del abogado y la función es, comienza cuando durante el ejercicio de la misma, ¿eh? Cuando se obtenga el registro de la escritura pública. Dijimos que había 4 clases de notarios, titulares, adscriptos, suplentes y interinos. Y por último dimos los requisitos, que eran 6, los requisitos previstos por la ley, ser argentino, mayor de edad, menor de 75 años, residir en el lugar donde se va a ejercer, tener título de abogado, no tener un antecedente penal y no ser ciego, sordo o mudo. En la segunda parte vamos a hablar sobre las competencias y si alcanza el tiempo hablaremos sobre el documento y los instrumentos públicos y si no lo dejaremos para en una tercera parte. Bueno.